Está con nosotros Ramiro Correa, economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo del CED. Ramiro, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Daniel? Qué bueno encontrarnos Bien. nuevamente. Es verdad, es verdad. Muchas gracias por estos minutos en tu agenda. Si te parece, comenzamos por este asunto muy de coyuntura que ha generado mucho revuelo, ¿no? Mucho intercambio. Son los cambios en IRPF, en IAS y este ajuste de la BPC, ¿no? Que es la base de prestaciones y contribuciones. Y allí se plantea esa pregunta, si es un ajuste técnico, como lo ha explicitado el equipo económico, o si hay un afán recaudatorio. Bueno, claramente es un ajuste técnico cuyo objetivo es recaudar más, ¿no? O sea, son ambas cosas. Son ambas cosas, exactamente. Uno no podría decirle que no a una o a la otra, porque si esto es claramente técnico, es como lo prevé la ley, o sea, todo lo que está haciendo el Ministerio de Economía está habilitado por ley, y al mismo tiempo nadie puede decir que con esto no se va a recaudar más, porque de hecho se va a recaudar más. Por lo tanto, es un ajuste que busca aumentar la recaudación del IRPF. Capaz que ir un paso atrás para que la gente entienda, el IRPF todos los años actualiza sus franjas. Nosotros sabemos que el IRPF se empieza a pagar a partir de determinado nivel de salario, que hoy está más o menos en 46.000 nominal aproximadamente, previo a este ajuste. Y obviamente eso hay que ajustarlo todos los años porque el dinero no vale lo mismo en el correr del tiempo, entonces todos los años se ajusta y el criterio es la BPC, la base de prestaciones y contribuciones, que es una unidad de medida monetaria que se utiliza para la franja del IRPF, del IAS, para las prestaciones sociales, las transferencias, todo ese tipo de cosas. Y esa BPC se puede actualizar o por el índice medio de salarios o por el IPC. La historia que marca que desde que se creó el IRPF en el primer gobierno del Frente Amplio, siempre la actualización de la BPC lo hicieron por IPC. En el 2021 esto cambió y se empezó a aplicar un ajuste por índice medio de salarios, o sea, en el gobierno anterior. Y ahora se cambia nuevamente y se vuelve al criterio del IPC. ¿Por qué es esto? Bueno, no es neutro utilizar un indicador o el otro, ¿no? O sea, tiene distintas consecuencias. ¿Cuál es la lógica? Y yo escuchaba y leía que hubo mucho revuelo, mucha gente decía, bueno, pero en realidad si aumenta el mínimo no imponible, ¿cómo es posible que más gente pague y todo lo demás? Bueno, el tema es que el mínimo no imponible y el resto de las franjas se van a aumentar menos de lo que crecen los salarios. Entonces, si el mínimo que yo tengo que ganar para pagar IRPF sube 4,3% como se está proponiendo ahora, pero los salarios crecen en el entorno del 5,4%, claramente va a haber, en primer lugar, que el que ya paga IRPF va a pagar más, y en segundo lugar, mucha gente que no le correspondería pagar IRPF según el criterio anterior, ahora con este cambio de criterio va a empezar a pagar. Nosotros estimamos que estamos hablando de una estimación muy primaria de aproximadamente 8.500 contribuyentes nuevos del IRPF con este cambio metodológico, y que para el Estado le implicaría, entre los nuevos contribuyentes y los cambios de todas las franjas, entre IRPF y IAS aproximadamente 45 millones de dólares extra de recaudación. Bien. Ya que mencionaste esta cifra, tenía algunas otras preguntas que te traslado en los próximos minutos, pero en realidad viste que está muy presente siempre ese concepto de mueve la aguja. ¿Justificaba este monto mover esa aguja? ¿Se mueve efectivamente? Claramente 45 millones de dólares no mueve la aguja en lo que es el presupuesto del Estado, que estamos hablando en el entorno de 22.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces 45 millones de dólares no reduce el déficit fiscal significativamente ni nada por el estilo, pero ahí es cuando tenemos que tener una visión más macro. Yo, por lo menos personalmente, nosotros del CED, ¿cómo leemos este incremento? Lo leemos en un marco de política fiscal, de ajuste fiscal, que lo dijo el propio ministro Done, y que está planteado en la ley de presupuesto. Si uno lee la ley de presupuesto, efectivamente lo dice así. Dice, nosotros vamos a achicar el déficit fiscal, que eso es hacer un ajuste fiscal, y lo vamos a hacer vía ingresos, es decir, recaudando más dinero. O sea, no se tocó el gasto público. En esta ley de presupuesto se decidió no reducir el gasto público, sino ir aumentándolo año a año para mantenerlo sobre el PIB y aumentar la recaudación para que de esa manera el déficit, que es ese desfasaje entre ingresos y egresos, se vaya achicando. Entonces, claro, 45 millones de dólares no mueven la aguja, no, pero hay que leerlo en el conjunto de las otras medidas, que ahí tenemos el impuesto mínimo global, el impuesto a TEMU, los cambios en IRPF por valuación de activos al exterior, los cambios en el FONASA y ahora este último. Entonces, cuando en ese contexto uno mira y agrega lo que está pasando con las tarifas públicas, que están subiendo por encima de la inflación, claramente termina de conformarse un escenario de ajuste fiscal vía ingresos. Ramiro, tu mirada es desde ya
técnica, pero también con connotaciones políticas. Y allí es donde corresponde preguntarte si vos entendés que con estas modificaciones, con estos ajustes, se está incumpliendo un compromiso de campaña. Bueno, claramente el presidente actual, Orsi, en un debate cuando era candidato, dijo no vamos a subir los impuestos. Lo dijo claramente. Y en realidad se subieron los impuestos. Se crearon nuevos y se aumentaron impuestos existentes. ¿Ah? Es cierto que, y acá me salgo un poco del tema técnico, ¿no? Que una campaña electoral, los ritmos marcan agenda de alguna manera y hay palabras que están prohibidas, como ajuste, como impuesto, como todo lo demás. Y luego después la realidad es gobernar, gestionar un país, las finanzas públicas puntualmente durante 5 años. En este mundo. En este mundo, extremadamente complejo, ¿no? Que pese a eso, hay que decirlo, el gobierno actual recibe en el 2025 una situación que lejos está de ser mala en términos fiscales, estrictamente fiscales. O sea, un déficit fiscal relativamente alto, en torno a 4 puntos del PBI, pero una calificación de deuda la mejor de la historia, un pago de intereses muy bajo, el riesgo país más bajo de todo el continente. Por lo tanto, la situación fiscal no era tampoco grave. Sí, obviamente, y todas las calificadoras de riesgo, y me animo a decir, el equipo económico anterior y el actual coincidían en que ese déficit hay que achicarlo. ¿no? Pero el tema es qué camino se elige para eso, ¿no? Claro, y además en este debate reciente, como estábamos describiendo algunos de los puntos que ahora están en controversia, se insiste por parte del actual gobierno en que todo esto está muy determinado o se vieron en la obligación de actuar en ese sentido por el déficit heredado. Bueno, yo ahí tengo matices, ¿no? O sea, a ver, acá hay 2 puntos centrales. Por un punto, el gobierno actual dice, bueno, tuvimos una serie de gastos postergados que nos dejaron, que ahora tenemos que hacernos cargo en el entorno de 0,5 puntos del PBI. Bueno, cuando uno mira la serie de tiempo, o sea, de gastos, de la variable gastos postergados, que siempre existe, porque hay una cuestión de que el año fiscal cierra el 31 y sobre todo en los años de transición, que es mucho más complejo la situación, ¿no? Siempre existe esta postergación de gasto y si uno mira lo que fue 2019-2020 para hablar de 2 cambios de gobierno, fue en el entorno de 0,4-0,5 puntos del PBI. Digamos, no es un número que llame la atención de ninguna manera. Obviamente presiona el gasto, claro. ¿no? Pero también hay que decirlo, hubo una decisión del gobierno actual de mantener ese nivel de gasto y decir, esta es mi base y de ahí voy para arriba. Yo creo que esa es la parte central en donde uno puede decir por qué la decisión fue esa. Claro, ¿hubo una oportunidad perdida ahí para ver mejor el gasto? Yo creo que claramente Uruguay en términos generales tiene que empezar a discutir el monto del gasto, porque siempre estamos hablando de cuánto crece el gasto. Si tú empiezas a escuchar las discusiones es tanto más para la educación, tanto más para la salud, que sin lugar a dudas siempre es necesario. Las necesidades son infinitas, pero los recursos son finitos. Pero me falta la discusión en Uruguay, y es parte de lo que estamos intentando dar en el Centro de Estudios para el Desarrollo, es hablemos del nivel de gasto. Estamos hablando de que el Estado uruguayo gasta en el entorno de 27, 28 puntos del PBI. Nivel asociado al concepto de calidad también. Exactamente. Entonces, ¿ese nivel de gasto es adecuado o no? Primera pregunta. Segunda pregunta, la calidad de ese gasto, ¿dónde está yendo? ¿Qué resultados está dando? Y ahí, cuando uno entra dentro de las finanzas públicas y entra en la gestión de las finanzas públicas, uno sale del Ministerio de Economía y Finanzas y empieza a ir a distintos ministerios y se encuentra con cuestiones de ineficiencia o de cosas que se podrían hacer simplemente mejor. Pero estamos muy, de alguna manera, parados en esta discusión de la lógica incremental. ¿Cuánto más voy a poder gastar? Y no de cuál es el presupuesto que efectivamente tengo y efectivamente es suficiente o no. ¿Está dando los resultados que hay que dar o no? Yo creo que esa es una de las discusiones que Uruguay se tiene que dar. En el mundo la lógica está empezando a volver a esto de revisar los niveles de gasto. Y no estoy hablando solo de la vecina orilla, ¿no? Que siempre es un caso extremo. Estoy hablando de países como, por ejemplo, Canadá. ¿No? El primer ministro de Canadá el otro día que dio un discurso súper interesante en Davos y lejos de ser más derecha, más de centro izquierda, y dijo, bueno, nosotros saneamos las finanzas públicas, bajamos el gasto público porque precisamos que las empresas se instalen en Canadá para crecer. O sea, es un discurso que está viniendo y que creo que Uruguay empieza a quedarse desfasado nuevamente. O sea, muchas veces en Uruguay tenemos como falta de sentido de urgencia en el debate, ¿no? Y lamentablemente en esta ley de presupuesto el nivel de gasto no se discutió. Sí, hay un nivel de urgencia ahí que hay que considerar, que hay que ponderar y también evaluar si hay una madurez de todo el sistema, ¿no? Exacto. Para encarar una discusión, un debate. Exactamente, exactamente. Ramiro, después venimos a temas de la economía cotidiana. Y esa data que surge con una inflación en baja,
lo cual podría llegar a ser una muy buena noticia, pero un dólar que no para de Ajá. caer. ¿Qué retos desde tu punto de vista en este 2026 tendrá enfrente el equipo económico? Bueno, yo creo que va a tener tres tipos de retos. Por un lado, y vinculado a lo que tú decías, el nivel de inflación, ¿no? Yo creo que el equipo económico va a tener que dar un debate al interior, y estoy hablando Ministerio de Economía, Banco Central o PP, sobre todo Ministerio de Economía y Banco Central, de cuál es el valor de inflación que realmente quieren como equilibrio. Cuando uno mira la ley de presupuesto, toda la ley de presupuesto es formada con una inflación proyectada de 4,5%. Y el año pasado, la inflación, como una muy buena noticia, cerró en 3,7%. Y acá vuelvo, o sea, una inflación baja y estable es una buena noticia para consumidores, trabajadores, empresarios. O sea, es una buena noticia y yo creo que Uruguay tiene que ser ambicioso en esto y tratar de ir más a una lógica de estándar internacional, de una inflación de 2-3% al año, y creo que estamos en el momento justo para ir hacia esos niveles inflacionarios. Ahora, ¿el problema cuál es? Y ahí viene el desafío fiscal. El problema es que todas las partidas de gasto y de ingresos proyectadas por el Ministerio de Economía se hicieron con una inflación de 4,5. Bien. Y acá hay algo que es quizás un poco técnico, vamos a tratar de hacerlo bien fácil, y es que el Ministerio de Economía lo que al final del día define es cuánto va a gastar. Los ingresos, lo que le recauda es una proyección, será o no será, depende de que la gente pague los impuestos, las empresas, todo lo demás. Pero obviamente eso hay que proyectarlo para tratar de hacer la mejor programación financiera. Y la recaudación nominal, es decir, el dinero que efectivamente le entra al Estado uruguayo, está muy vinculado al nivel de inflación. O sea, básicamente, cuanto más baja es la inflación en términos nominales, entra menos dinero. Claro. Y eso lo vamos viviendo mes a mes. Mes a mes, y se está viendo que la recaudación viene un poco bajita o no comportándose muy dinámica por eso. Ahora, el problema es que los gastos generalmente están atados a una inflación pasada. Pensemos el caso de las remuneraciones. Las remuneraciones que se negociaron, negociación tripartita, todo lo demás del sector público, se hicieron en base a una inflación de 4,5. Y eso es muy difícil que se cambie hasta la nueva ronda. Ahora, los ingresos van a viajar al ritmo de la inflación, más el crecimiento de la economía, que es menor a lo proyectado. Entonces ahí, cuando tenemos lo que se llama estas sorpresas desinflacionarias o inflacionarias, o sea que la inflación termina más bajo de lo que vos esperabas, tiene un costo fiscal de corto plazo que tiene que ver con este desfasaje. Entonces, volviendo al desafío, yo creo que el Ministerio de Economía, en la rendición de cuentas que presenta este año, en junio, uno debería esperar una nueva programación financiera hacia adelante con un ajuste de los parámetros de inflación y de crecimiento económico. Y ahí viene el segundo desafío. Tenemos un crecimiento económico que es magro. El Ministerio de Economía proyectó para el 2025 un crecimiento del 2,6. Todavía no tenemos el dato oficial, pero todos los indicadores adelantados están hablando de que en el 2005 crecimos 2 puntos. Y en el 2026 vamos a tener un crecimiento quizás menor a los 2 puntos. Bastante sobrio. ¿Bien? Entonces, eso también afecta no solo a nivel de la finanza pública, sino actividad económica, empleo, todo lo demás. Y por último, el gran desafío que es la competitividad, ¿no? Que al final del día muchas veces en Uruguay se resume en el precio del dólar. El precio del dólar sube o baja. Bueno, con este bajón del precio del dólar que estamos viendo, que ahora podemos entrar si querés, claramente se resienten la ecuación económica de los productores, sin lugar a duda. Claro. O sea, yo no le puedo decir a un productor ganadero, bueno, es lo mismo un negocio a 45 pesos por dólar que a 38. Claramente no es lo mismo. Ahora, ¿la solución es subir el dólar? No, claramente no. Claro. Ahora, Ramiro, yo sé que es una pregunta difícil, ¿no? Y que no creo que alguien tenga las posibilidades de responderla, porque como mencionábamos, Uruguay está inserto en un mundo cada vez más volátil. En consecuencia, es difícil encontrar de pronto un punto de equilibrio. Pero si ensayaras una respuesta a eso, a esa búsqueda de un punto de equilibrio para que todo funcione. Bueno, ahí lo que deberíamos ver es que la rentabilidad básicamente del sector transable, que es el sector vinculado al comercio exterior, que en realidad en economías pequeñas como Uruguay son las empresas de los sectores más dinámicos, esa rentabilidad debería ser buena. Uno como indicador, digamos, uno debería tener buenos niveles de rentabilidad en esos sectores para que tengan ganancias, contraten, inviertan lo que ya conocemos, ¿no? Exactamente, motoricen toda la economía. Hoy eso no está pasando. Cuando uno ve el índice de excedente del sector exportador que publica el Banco Central, que trata de medir justamente las ganancias de este sector transable, están cayendo por esta abrupta caída del dólar. ¿Pero por qué? Porque los costos son rígidos, básicamente. Acá no habría problema si el dólar cae y los costos más o menos caen en igual sentido o algo,
la rentabilidad se termina manteniendo. Pero el tema es que en Uruguay hoy estamos en el peor de los mundos. Tenemos un dólar bajo a nivel global, es un fenómeno claramente global. Materias primas en niveles bajos, salvo la carne. Entonces, obviamente, los ingresos del sector transable de la economía están muy complicados, pero los costos no tienen alivio, porque los costos son fundamentalmente salarios, que como dijimos, las pautas del Poder Ejecutivo claramente quedaron altas con esta sorpresa inflacionaria. Tarifas públicas, que lamentablemente se siguen usando como herramienta de recaudación en muchos casos, ¿no? Y en términos generales, todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio de esas empresas, que muchas veces es muy comprimido, ¿no? Entonces, como los costos son muy rígidos, al caer los ingresos por este fenómeno de debilidad del dólar, la rentabilidad transable se cae y ahí está el corazón o gran parte de la explicación del bajo dinamismo económico que estamos teniendo. Claro. Como aquí en Uruguay, además, no sé, con esa metáfora, esa figura de la rana y el agua hirviendo, ¿no? Nos habituamos a vivir en un país caro, ¿no? Una carestía extraordinaria. Estaba viendo a este youtuber italiano, creo, ¿no? Sí. Que se escandalizó por el nivel de los precios domésticos internos en Uruguay. Eso ya no tiene marcha atrás. Uruguay tiene un nivel de precios elevado, ¿ah? Uruguay es un país caro, claramente. Cualquier indicador que uno tome, no es solo percepción ciudadana, que muchas veces es correcta, sino que cuando uno compara con otros países más, tenemos niveles de precios elevados. Eso responde a diversos motivos, ¿no? Por un lado, y yo creo que muchas veces del sistema político se atañe, decimos, bueno, pero Uruguay, cuidado que tiene un estado de bienestar desarrollado, eso tiene un costo, eso encarece la economía en general. Correcto, lo puedo llegar a entender, lo compro. Y creo que la sociedad uruguaya, en los distintos grandes debates, plebiscitos y demás, siempre ha optado por querer un estado de bienestar. Nadie puede decir que en Uruguay la sociedad no quiere eso, ¿no? Ahora hay todo un conjunto de otras cosas que encarecen al país que nada tienen que ver con esto, ¿no? Tiene que ver ahí con los marcos regulatorios, con la baja nivel de competencia que tenemos en los mercados, ¿no? En Uruguay suceden situaciones ridículas como que una pasta de diente que se va a vender en Tacuarembó entra por el puerto de Montevideo, cuando a 100 kilómetros en Brasil lo podría comprar o en Argentina también, ¿no? Y eso tiene que ver con regulaciones, por ejemplo, en este caso el Ministerio de Salud Pública, que limita la actividad económica. Después tenemos los costos laborales, que son altos en Uruguay, y no solo que tenemos costos laborales altos, porque la contrapartida es el beneficio al trabajador, de vuelta, está bien proteger al trabajador, pero toda la regulación, o sea, todos los trámites, todo lo que puede hacer y lo que no puede hacer un trabajador en su lugar de trabajo, eso en el mundo, y acá viene llamado en el mundo, ya se empezó a resolver hace tiempo. Entonces, a veces nosotros decimos, la ventaja de Uruguay es esta estabilidad, es verdad, respeto, convivencia, todo lo demás, pero a veces esa estabilidad se transforma en estancamiento, ¿no? Y cuando el mundo empieza a avanzar rápido y vos estás estabilizado, eso es retroceder al final del día. Todas esas cuestiones que planteaste hace un minuto estuvieron manifestadas en los discursos de la campaña electoral. Correcto. Por parte de quienes estaban disputando la presidencia. Se hablaba del costo de vida como un asunto a atender. Y en principio no hay muchas señales para que eso vaya a cambiar. Uno parecería que no. Yo la verdad que quedé contento en el 2025 que el Ministerio de Economía llevó una serie de medidas a mi gusto reducidas, pero que van en el buen sentido. Y que la verdad que hay que felicitarlas y saludarlas, que tienen que ver con algunas políticas de frontera que permitió el comercio más rápido de algunos productos. Hay una promesa de desempapelamiento del Estado, que O'Donnell lo tiene muy claro. Acá hay que decirlo, el ministro O'Donnell trabajó sobre estos temas, tiene muy claro el diagnóstico, tenemos confianza en eso y tiene un equipo de trabajo que está trabajando en eso. El tema que acá muchas veces, si pasa, es el Ministerio de Economía solo contra el resto de los ministerios, ¿no? Porque a nadie le gusta a otro ministerio que le saquen potestades, ¿no? O sea, también pasa eso. Entonces, yo guardo una cuota de esperanza. Vi estas medidas que nos parecieron correctas a nosotros del Centro de Estudios para el Desarrollo, insuficientes pero en el sentido correcto. Ojalá se profundicen. Entiendo que el 2026 debería ser el año en que se empiecen a ver estas medidas. Así que la verdad que ahí cuando uno miraba los distintos programas de gobierno, yo creo que de los partidos de la coalición republicana se hacía más énfasis en este tema. En el programa del Frente Amplio esto no aparecía tanto, pero por lo menos algunos titulares aparecía. O sea que en el radar del sistema político, por lo menos el tema empieza a aparecer, que es clave, ¿no? Está bien. Ramiro, simplemente para el cierre, y lo podemos hablar más adelante desde luego, a veces resulta un tanto chocante, si se quiere, hablar del tema laboral
y de lo vinculado a los ingresos como un peso muy rígido, cuando seguimos teniendo a una enorme cantidad de uruguayos ganando 25 o 30 mil pesos, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Bueno, nosotros en el CEDU usamos un diagrama que nos gusta mucho, que decimos los salarios en Uruguay son altos para el empresario, o sea, en relación a la productividad que genera ese trabajador, pero los salarios al mismo tiempo son bajos con respecto al costo de vida. ¿Ah? Y eso pasa mucho en lo que se llama la trampa o el dilema de las economías de ingreso medio, que empieza a suceder estas cosas. Lo bueno es que hay solución para eso. La solución de eso es aumentar la productividad, claramente. La manera en que los salarios puedan crecer de manera sostenible y genuina, no en base a pautas irreales que terminan generando desempleo. O sea, crecimiento del salario real sostenible que además genere empleo y que el costo de vida además empiece a bajar, es que aumente la productividad. La productividad de la mano de obra, del capital, de la economía, entonces permite producir más bienes y servicios en la economía, o sea, hay más oferta de bienes y servicios, y al mismo tiempo, como los trabajadores son más productivos, su salario aumenta. El determinante final del salario real del trabajador es la productividad del trabajo, que en Uruguay, lamentablemente, si uno mira la última década, está estancada esa productividad. Sí, se lo menciona como un mantra prácticamente, ¿no? Sin embargo, también asoma como una palabra casi prohibida. Correcto. Como que cuesta hablar de eso. Exacto. Todavía, ¿no? Exacto. De hecho, es un largo reclamo, digamos, de las cámaras empresariales que en las negociaciones colectivas se hable de productividad, pero también al mismo tiempo cuando uno va a las negociaciones salariales, uno dice, bueno, si queremos hablar de productividad, hay que ver la rentabilidad empresaria, y los empresarios no quieren mostrar su rentabilidad, y los trabajadores también obviamente quieren hablar mucho, no quieren hablar demasiado de productividad, quieren decir, bueno, yo quiero aumento de salario real. Entonces es un debate muy, muy difícil. Yo creo que ahí, de vuelta, el Ministerio de Economía puede tener un rol interesante en algo básico, que es empezar a transparentar datos. Que empiece a haber una serie, digamos, estadística seria de cómo viene la productividad sectorial, para que por lo menos todos los uruguayos tengamos un dato oficial de productividad. Después cada uno podrá tener su visión o lo que fuera, pero me parece que ese es un primer punto, lo que vos decías, para empezar a sacarle el tabú a veces a esa palabra. Esto es así, pero es clarísimo. Uno ve la literatura, la evidencia empírica, el determinante final de crecimiento de la economía es la productividad. Ramiro Correa, economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel.